Buenos días. Vamos a empezar con la clase de hoy. Complicaciones infecciosas del sistema nervioso central secundarias al SIDA. Para ir viendo la importancia que tienen estas complicaciones, es necesario hacer algunas consideraciones. En el espectro clínico de la infección del VIH, pueden ver un porcentaje muy alto, hasta 30% de los pacientes pueden iniciar la enfermedad con síntomas neurológicos. Ya en estadios avanzados de la enfermedad, hasta un 80% de los pacientes van a presentar manifestaciones neurológicas y se considera como causa de muerte en esta enfermedad hasta el 11%. El sistema nervioso puede afectarse en cualquier momento en la evolución de la enfermedad. Por supuesto, se puede afectar cualquier sitio anatómico, desde las cubiertas del encéfalo y la médula, o sea, las meninges, el encéfalo en sí mismo, los nervios periféricos, incluso puede haber manifestaciones al mismo tiempo en diferentes partes del sistema nervioso. ¿Cómo se va a manifestar? Pues puede ser una encefalopatía por VIH, una mielopatía, una neuropatía periférica o incluso una miopatía. También puede haber afección secundaria del sistema nervioso central debido a que los pacientes con SIDA tienen inmunodepresión y por lo tanto tienen predisposición a infecciones o neoplasias oportunistas. Como vamos a ver, hay algunas infecciones por toxoplasma, criptococos, tumores como linfomas, puede haber trastornos autoinmunitarios, fenómenos vasculares, metabólicos, psiquiátricos, incluso el mismo tratamiento, los mismos medicamentos nos van a provocar toxicidad. Como todo paciente neurológico, deben de realizar una exploración adecuada, apoyarse con estudios de imagen, pero aquí es importante enfatizar que en esta enfermedad el estudio de líquido cefalorraquídeo es muy importante. Muchas veces nos va a dar el diagnóstico de la etiología de alguna de las meningitis principalmente. En neurología, pues siempre buscamos un síndrome topográfico. Principalmente, bueno, ver si el paciente va a requerir alguna cirugía, únicamente de tratamiento médico, dependiendo de la etiología. Ya ustedes debieron de haber estudiado pues la infección por VIH, ya saben que hay varias etapas, ¿eh? Etapa de infección aguda o seroconversión, etapa sintomática y la etapa sintomática o propiamente llamada SIDA, ¿sí? Y en cualquiera de estas etapas, en general va a haber alguna manifestación neurológica. Va a haber manifestaciones neurológicas que llamamos tempranas y manifestaciones neurológicas que llamamos tardías. Entre las tempranas, que se presentan cuando empieza una viremia inicial, el virus pues es neurotropo, se extiende fácilmente al sistema nervioso. Incluso estos pacientes cuando empiezan con la enfermedad, lo que se llama seroconversión, pueden manifestar una encefalitis aguda, una meningitis aséptica, datos mielopáticos, alguna neuropatía craneal, alguna polineuropatía ascendente, como el síndrome de Guillain-Barré. O incluso pueden quejarse únicamente de cefalea, que es un síntoma inespecífico. Estas manifestaciones van a estar dadas por el propio virus del VIH o una reacción inmunológica secundaria. En general, estos pacientes no se diagnostican en esta etapa. Muchas veces se piensa que es cualquier cuadro, ¿sí?
y se curan en forma, se autolimita la enfermedad y el paciente pues pasa después a la etapa que ustedes ya conocen que se llama asintomática. No, habitualmente no requieren tratamiento o tratamiento sintomático, excepto cuando hay encefalitis que puede dejar algunas secuelas. Entonces, si tenemos un paciente con factores de riesgo y estos síntomas, pues debe descartarse siempre la infección por VIH, ¿sí? Pero muchos pacientes, pues a veces niegan algún antecedente o algún factor de riesgo y a veces se retrasa su diagnóstico, por lo tanto su pronóstico se agrava. Se insiste en esto porque puede ser la primera manifestación de la infección, ¿sí? Estos síntomas neurológicos, pero pues como siempre deben de escarbarle en la historia clínica. A veces toca ver pacientes que no sabemos nada o incluso un paciente que convulsionó y no sabemos nada de la historia clínica. Muchas veces el paciente pues lo tenemos con crisis convulsivas persistentes, ¿sí? O incluso con deterioro del neurológico y pues tenemos que investigar con los familiares algún dato que nos oriente, principalmente si hay algún antecedente de promiscuidad sexual, ¿sí? O gente que muchas veces hay pacientes que a veces me tocó ver un paciente que trabajaba en un bar que no sabíamos nada de él y hasta que vimos las imágenes en la tomografía, la resonancia, pues entonces tocó que alguien lo conocía, algún médico incluso que los trataba a ellos, porque a veces estas gentes que trabajan en los bares contratan a algún médico que los atienda, porque muchas veces hay mucha promiscuidad sexual y muchos padecen SIDA, ¿sí? Entonces hay veces que ya ellos mismos saben y muchas veces niegan la enfermedad, ¿sí? Entonces los síntomas neurológicos en un paciente sospechoso, pues nos obligan a pedir estudios para descartar el VIH, ¿sí? La afección posterior del sistema nervioso progresa en forma paralela con la infección viral generalizada. Aún aunque el paciente esté asintomático, pues la enfermedad sigue evolucionando, ¿sí? Y se van a manifestar, pues claro, ya los síntomas tardíos, que generalmente es un paciente ya propiamente llamado SIDA, ¿sí? El SIDA, pues es cuando ya se manifiesta la enfermedad en forma clínica. Y esto lo va a determinar el grado de inmunosupresión. Ustedes ya debieron de haber estudiado que para ver qué grado de inmunosupresión tienen estos pacientes se determinan los CD4, los linfocitos CD4, ¿sí? Esto explica el progreso de la enfermedad, ¿sí? El paciente pues va a ser un campo favorable para el desarrollo de múltiples infecciones y neoplasias oportunistas por su estado de inmunodepresión. Y aparte, si el paciente está con tratamiento, pues también hay que tomar en cuenta los efectos indeseables de los medicamentos antirretrovirales. El paciente puede presentar cuadros de demencia también por deterioro. O sea, aquí vemos algunas imágenes bueno, se ven muy apenas de leucoencefalopatía. Serían estas imágenes hiperintensas, ¿sí? En un paciente ya con daños crónicos del VIH, que también pueden ser de origen vascular, pero ya un paciente que sabemos que está diagnosticado, pues ya vemos que es a consecuencia de esto. El paciente puede presentar lo que se llama una encefalopatía generalizada o difusa, o puede presentar manifestaciones focales. Por supuesto, el paciente puede presentar manifestaciones de las dos formas.
Vamos a ver algunas características de la encefalopatía por el VIH, de las meningitis por criptococos, de las meningitis por Mycobacterium tuberculosis, de las meningitis por micobacterias no tuberculosas. Bueno, esas son más raras, pero bueno, hay que considerarlas. Las meningitis propiamente por VIH. Bueno, en estas imágenes aquí podemos ver en forma más evidente ya los daños de la sustancia blanca, que son estas áreas hiperintensas. Estas las podemos ver en cualquier otro paciente, pero en un paciente ya diagnosticado con VIH, pues entonces se le llama leucoencefalopatía multifocal progresiva. También pues pueden presentar neurosífilis estos pacientes, encefalitis por herpes simple, encefalitis por citomegalovirus, por supuesto encefalopatías metabólicas. En relación a la alteración de las meninges, todo paciente seropositivo se haya conocido con el diagnóstico y que presenta cefalea persistente o intensa, aún sin tener datos clínicos de un síndrome meningio, debe estudiarse el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Para descartar meningitis. Puede ser que en estos pacientes, como tienen inmunodepresión, muchas veces no manifiestan el cuadro clínico característico que ya del Kearney, Brusinski, todos los datos clínicos que ustedes ya saben de meningitis. La meningitis, por supuesto, es una de las manifestaciones más frecuentes en estos pacientes, pero antes de realizar una punción lumbar, siempre en todo paciente recuerden que hay que descartar alguna lesión que tenga efecto de masa, ¿sí? Porque si el paciente tiene aumento de la presión intracraneal y ustedes hacen una punción lumbar, entonces hay mucho riesgo de que el paciente tenga una herniación cerebral, ¿sí? Por el aumento de la presión intracraneal. Entonces, antes de hacer eso, siempre no se les olvide, porque hay pacientes que con una punción lumbar han fallecido por no tomar estas precauciones. Las meningitis, pues puede estar asociada al mismo virus de VIH, o puede ser causada por algún otro virus oportunista, ¿sí? Entre los oportunistas están el criptococos, las bacterias, micobacterias, virus, o incluso la infiltración por células neoplásicas, principalmente los linfomas, que son más frecuentes en estos pacientes. Insistimos, es necesario hacer un estudio exhaustivo, cuidadoso del líquido cefalorraquídeo. Cuando ustedes realicen una punción lumbar, hagan su solicitud, tienen que pedir todo para descartar todas las posibilidades. Hay que pedir una cuenta celular con diferencial, glucosa y proteínas, tinciones de Gran, tinción de Sil-Nielsen, que ese es para TB, tinta china para hongos, cultivo para bacterias, tanto aerobias como anaerobias, micobacterias, hongos, virus, y el propio VIH, citología, VDRL, antígeno de criptococo y anticuerpo contra toxoplasma. Ya dijimos que el criptococo y el toxoplasma son muy frecuentes en estos pacientes inmunodeprimidos, y la carga viral del VIH. Entonces, muchas veces en los laboratorios, si no anotamos lo que pedimos, ellos hacen lo que ellos quieren, entonces hay que anotar muchas veces todo. Vamos a mencionar algunas de las infecciones características, como es la meningitis por criptococos, que casi ustedes llegan a ver esta patología casi siempre en pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Entre ellos, pues los más frecuentes son estos pacientes. El Cryptococcus neoformans es el agente etiológico más frecuente de meningitis en pacientes con VIH. Es el cuarto patógeno oportunista más común en el SIDA, ahí con ese porcentaje que está anotado, hasta 13%,
y es el segundo de los oportunistas en el sistema nervioso. Puede ser la primera manifestación de un paciente con SIDA. ¿Cuál es su evolución? Pues puede ser aguda o subaguda, el paciente que se queja de fiebre, con dolor de cabeza, náuseas, vómito, confusión, y casi siempre ya los atendemos hasta que tienen crisis convulsivas, ¿sí? Y ya mencionamos que en estos pacientes inmunodeprimidos muchas veces no van a presentar la sintomatología clásica de un síndrome meningio y solamente se presenta en un porcentaje de menos del 30%. También puede haber manifestaciones focales. Si el paciente empieza a tener hemiparesia, pues es obligación que descarten una masa en el lado contralateral. Y entre esas pues está el criptococoma, ¿sí? Aquí vemos esta imagen de resonancia magnética, ¿sí? Vemos, aquí, bueno, en las imágenes de arriba que se ven algunas hiperintensidades en el flare. Y en la de abajo se ve con el gadolinio reforzamiento a nivel de los surcos. Y aquí, pues bueno, aquí lo que se hizo fue el estudio de líquido cefalorraquídeo, fue el que dio el diagnóstico, porque es una meningitis. Y aquí vemos, aquí es otro estudio, aquí lo que vemos son estas lesiones que refuerzan. Bueno, acá no se ven claramente, pero que están cerca de los ventrículos. Y el diagnóstico que fue aquí fue un diagnóstico de criptococosis, ¿sí? Entonces ya seguimos insistiendo en el estudio de líquido cefalorraquídeo. En este paciente, pues ya sabemos que el criptococcus es un hongo, ¿verdad? Entonces, se le hace la preparación con tinta china y se van a visualizar levaduras capsuladas en el 80%. Y eso pues nos va a dar el diagnóstico y nos va a permitir iniciar el tratamiento más pronto. El citoquímico puede ser normal, ¿sí? Estos pacientes pues muchas veces no tienen respuesta adecuada, ¿verdad? No se defienden, ¿sí? El cultivo también nos va a confirmar el diagnóstico, pero va a tardar 48 horas, ¿sí? Otra de las pruebas que nos va a ayudar para iniciar un tratamiento más pronto, pues es el antígeno de criptococo en líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Por supuesto, pues hay que sospechar la enfermedad, ¿sí? Si no sospechan ustedes la enfermedad, pues entonces el diagnóstico se les va a pasar. Ya que tengan el diagnóstico, pues entonces le van a empezar el tratamiento. Al paciente se le inicia anfotericina B intravenosa, ¿sí? Ese es el tratamiento de elección. Ya que el paciente se ha controlado, entonces se sigue el tratamiento de mantenimiento con el fluconazol. Por supuesto, estos pacientes tienen alto índice de recaídas, como pueden ver ahí, hasta el 90%, pueden 50-90%. Por lo tanto, son pacientes que tienen que tener tratamiento pues prácticamente todo el tiempo, ¿sí? Pues ahí está una recomendación de tratamiento, se le da la anfotericina B hasta que se alcanza la dosis acumulada mínima de 500 a 1000 miligramos y luego se continúa el tratamiento de supresión por tiempo indefinido, yo creo que casi toda la vida prácticamente, que puede ser también la anfotericina B, pero como es inyectable, pues es menos práctico. Habitualmente se usa el fluconazol a 200 miligramos por día. El fluconazol también hay vía oral, ¿sí?
Bueno, ahí están las características del fluconazol, ¿verdad? Que adecuada absorción oral, excelente penetración al sistema nervioso y baja toxicidad. Entonces, pues, se lo podemos dejar al paciente en forma permanente. Sin embargo, para la fase aguda, pues, el fluconazol no ha superado la anfotericina B. Entonces, se sigue recomendando la anfotericina B como tratamiento agudo. Y aún con todo, la mortalidad es alta. Como pueden ustedes ver ahí, mayor del 60%, a pesar del tratamiento. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno, entonces, continuamos. Entonces, no se les olvide, si ven un paciente con criptococo, tienen que descartar SIDA o alguna enfermedad con una inmunosupresión. O si tienen al revés un paciente con inmunosupresión, ven una tomografía, una resonancia con lesiones anormales, pues hay que tomar en cuenta esto. Otra de las infecciones que se pueden encontrar en estos pacientes es la neurosífilis. Por supuesto, puede provocar meningitis en todo paciente seropositivo de VIH y por supuesto con serología positiva para la sífilis, con la prueba de absorción de anticuerpo treponémico fluorescente. Esa pues es más específica que aún con un BDRL negativo. Sin embargo, esta prueba del anticuerpo treponémico fluorescente no se determina en líquido cefalorraquídeo porque tiene baja especificidad, ¿sí? Pues provoca una reacción inflamatoria esta enfermedad y pues por supuesto pues afectando las cubiertas del cerebro, meningitis, nos puede dar un infarto cerebral, una neuritis óptica, dependiendo si afecta también los nervios periféricos, una polirradiculopatía, mielitis transversa, o sea, puede afectar cualquier parte del sistema nervioso. Por lo tanto, pues se debe sospechar pero como todos estos pacientes, pues ya tenemos antecedentes sobre la historia clínica, pues obliga a descartar también esta enfermedad. Ya como ustedes saben, el tratamiento de la sífilis, pues es altas dosis de penicilina IV, ¿sí? Hasta la fecha ha sido el tratamiento muy adecuado y responden adecuadamente, ¿sí? Luego entramos con otra enfermedad que también se puede presentar en pacientes con bajas defensas, que es la tuberculosis. La TB o tuberculosis puede explicar algunas causas de meningitis. Y principalmente en México, que todavía tenemos muchos casos por ahí. Entonces, obliga también en el diagnóstico diferencial de una meningitis en un paciente infectado por VIH. La evolución generalmente va a ser subaguda. La tuberculosis provoca generalmente una araminoiditis basal. Se debe hacer diagnóstico diferencial ya mencionamos, con la meningitis por criptococos. Aquí en la tuberculosis, pues ustedes yo creo que ya estudiaron algo de líquido cefalorraquídeo, entonces algunos de los datos que provoca esta enfermedad característicos provoca una glucosa baja y proteínas elevadas y una celularidad moderada, ¿sí? Estos pacientes, si le buscamos, generalmente vamos a encontrar alteraciones a nivel del pulmón. Incluso son pacientes que pueden tener tuberculosis miliar, o sea, múltiples puntos que ven en la radiografía del tórax, ¿sí? Aparte tenemos otras causas, ¿sí? También puede haber meningitis por otras bacterias como el neumococo o el hemófilos o otras micobacterias no tuberculosas. Y generalmente, pues esto ya se presenta en etapas avanzadas de la enfermedad. Otro de los virus oportunistas es el virus del herpes, que no es tan frecuente en los pacientes con VIH, pero se puede presentar.
y puede provocar alteraciones múltiples en la sustancia blanca, vasculitis o mielopatía. Y este es de los pocos virus que tienen tratamiento, entonces muchas veces vale la pena iniciar un tratamiento de prueba cuando tenemos duda, que puede ser por herpes. Es el único virus que tiene cura con el aciclovir a dosis de 10 a 12 miligramos por kilo por 7 días. ¿Sí? Entonces, pues, vale la pena sospecharlo e iniciar el tratamiento aún cuando tenemos dudas. Otro virus oportunista en estos pacientes es el citomegalovirus. ¿Sí? Se va a presentar hasta en el 30% de los pacientes con una infección diseminada. Los síntomas en general van a ser escasos, puede presentarse el paciente con algunos alteraciones emocionales, algunas alteraciones del estado de conciencia y crisis convulsivas o bien radiculomielitis, ¿sí? O sea, el paciente se deteriora y muchas veces, como cualquier otra meningitis, somnoliento, empieza a convulsionar y pues es obligatorio pues buscar la causa. Entre los estudios de imagen puede haber lo que se llama una ependimitis ventricular. El diagnóstico pues se confirma con cualquiera de esos métodos, con biopsia, con aislamiento viral o serología de líquido cefalorraquídeo. La biopsia generalmente se deja cuando definitivamente ya se agotaron todos los otros procedimientos diagnósticos. Si tenemos una lesión que no sabemos si es un tumor, si es una infección, y muchas veces pensamos que es otra cosa, ¿sí? Hace poquito acabo de operar a un paciente que se veía un tumor como un quiste y oh sorpresa, salió un quiste de cisticerco. Bueno, para el paciente mejor, ¿verdad? Pero porque el cisticerco se cura y un tumor no. Entonces, muchas veces, hasta que se hace la biopsia o se reseca la lesión, y el tratamiento, pues en este caso es con ganciclovir o foscarnet, como está anotado ahí. La toxoplasmosis es otro. Son de las causas de encefalopatía focal, el linfoma primario, el criptococoma, el tuberculoma, el nocardia, el EBC, vasculitis. Ahorita entramos con dijimos que había manifestaciones difusas y manifestaciones focales, ¿sí? Y aquí tenemos una resonancia. Acá son los estudios, los cortes simples, y acá están con contraste y se ven estas lesiones que refuerzan. Están cerca de los ventrículos, entonces aquí se tiene que hacer el diagnóstico diferencial entre toxoplasmosis y linfoma, y la biopsia confirmó el diagnóstico del linfoma. Entonces, el diagnóstico diferencial ante un cuadro neurológico focal debe incluir en primer lugar al Toxoplasma gondii. ¿Qué es el toxoplasma? Así es, un parásito que se transmite principalmente por las heces de gato. ¿Sí? Y habitualmente no afecta a nadie, solo a pacientes inmunodeprimidos. ¿Sí? Entonces, el toxoplasma es la primera causa de infección oportunista del sistema nervioso central en pacientes con SIDA, ¿sí? Primera causa de infección oportunista, hasta el 10%. Se presenta por un cuadro inespecífico, eso es lo malo, que muchos son, o sea, es el mismo cuadro, entonces tenemos que ir descartando. Puede ser una encefalitis, puede evolucionar a datos focales en el 50%, puede presentar algo de fiebre, convulsiones y las convulsiones hasta en un 30%.
La tomografía mostrará una o varias lesiones hipodensas, redondeadas, rodeadas por un gran halo de edema y un anillo constituido por el reforzamiento con medio de contraste. Entonces, muchas veces pensamos que es un absceso, pueden ser metástasis, etcétera. Entonces, hasta que hacemos la resección muchas veces de una de las lesiones. Se localizan con frecuencia en regiones paraventriculares o próximas a los núcleos basales. El estudio de elección, o sea, el que nos va a dar más sensibilidad es la resonancia magnética nuclear. El diagnóstico se apoya con anticuerpos IgM contra toxoplasma en líquido cefalorraquídeo, que van a salir en el 24% de los casos, y una elevación de los títulos basales de IgG. Y aquí vemos un estudio, el primero es una resonancia, un corte de resonancia en T2, donde podemos ver en T2 el gran edema que hay, ¿sí? Y acá vemos el T1 con gadolinio y vemos las imágenes. Imágenes en anillo. El diagnóstico fue de una toxoplasmosis. Si no llegamos a un diagnóstico en un paciente con SIDA y estamos sospechando altamente la posibilidad de una toxoplasmosis, pues se justifica el tratamiento de prueba, ¿sí? Con el tratamiento de prueba, la respuesta clínica se observa a partir de los días 4 y 5 y la respuesta radiológica a partir del 10º día. Y en este caso, pues se pueden usar la combinación de estos medicamentos, la pirimetamina y la sulfadiazina. En relación a la tuberculosis cerebral, como está anotado, es poco frecuente, pero se puede presentar en estos pacientes. Buscamos en la historia clínica la demostración de exposición que hay algún familiar que con tuberculosis, lo que se llama el COMBE positivo, o que el paciente presente tuberculosis en otro sitio, principalmente a nivel pulmonar. Puede presentarse como disfunción focal subaguda o meningitis. Pero si hay una lesión focal, que es lo que estamos estudiando en este apartado, la imagen se observa una lesión focal nodular con reforzamiento homogéneo, ¿sí? Y aquí vemos en esta imagen de resonancia, la imagen de T2. Es esta T2 con edema, poco edema. Pero acá ya le aplican el medio de contraste y se ven todas múltiples lesiones como si fuera una tuberculosis miliar, ¿verdad? Realce en anillo y pues se obliga a hacer alguna biopsia de esas lesiones y resultó que fue tuberculosis. Como pueden observar, casi las imágenes se parecen, muchas veces el diagnóstico tiene que ser con la biopsia. El diagnóstico requiere la visualización de un granuloma con micobacterias o su recuperación en el cultivo de la biopsia cerebral. Y bueno, pues el tratamiento, ustedes ya saben que se utilizan pues generalmente 3 medicamentos que penetran el sistema nervioso, como son la isoniazida, la rifampicina y la piracinamida, por lo menos 9 meses después de negativizar el cultivo. Bueno, pues hasta aquí serían las patologías más frecuentes que vemos en estos pacientes de tipo neurológico. No sé si hay algo que no se haya entendido o algo que quieran comentar o aclarar. ¿Sí? ¿Tampoco hay ahí en línea alguna duda? Creo que no, doctor. Todo claro.
Ah, muy bien. Entonces, bueno, si no hay más dudas, pues entonces les agradezco su atención. ¿Sí? Hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ver, dime. Pero ¿cómo le hacen?